A ver ahí. Claramente sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda mesa de este día que tiene como eje transversal el tema del cine y el gesto a partir de las propuestas que Deleuze en sus diferentes reflexiones sobre el cine hará. Para Deleuze, hay que decirlo quizá un poco brevemente como una introducción, el cine no es nunca una representación estética de lo real, sino que es siempre una configuración sensible del mundo. No tiene que ver nada con algo que se represente, sino que en dado caso expresa el mundo a través de lo que él llama bloques de movimiento-duración. Para pensar el cine, dice Deleuze, tenemos que salir de él. Es decir, tenemos que estar en el mundo, estar continuamente fuera de él. Y estando fuera del mundo, fuera del cine, en el mundo, volver al cine para poder estar mejor dentro de él. Al mismo tiempo, cuando pensamos el gesto, pues es inevitable pensar en Bergson, cuando dice que los gestos son las actitudes, movimientos o palabras por medio de las cuales se manifiesta un estado del alma que se ha producido sin finalidad alguna que la justifique, sin provecho para el individuo y solamente, él dice, por una comezón interior. Es distinto a la acción que es premeditada y consciente, porque el gesto siempre se escapa, es explosividad que despierta nuestra sensibilidad. En estas 4 ponencias que ahora vamos a escuchar estaremos pensando, sentipensando, compartiendo en torno al cine, la propuesta deleuziana, el gesto, pero también algunos otros conceptos que nos estarán acompañando, como la duración, el cuerpo sin órganos, la carne, la máquina, el tiempo, la temporalidad, la intensidad, lo impensado. Así que bueno, sin más, vamos a pasar con nuestra primera ponente, que ella es Tania Hernández González. Tania es licenciada en Filosofía y Ciencias Políticas, es doctoranda FEPU por Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, donde investiga sobre nuevas representaciones temporales en los cines vanguardistas de fines del siglo XX y principios del XXI. Es cofundadora de Media Distancia, asociación cultural dedicada a la programación audiovisual, y ha comisariado varios proyectos en festivales como Curtocircuito y Documenta Madrid. Además, ha participado en congresos como el Congreso Internacional de Estudios Hexacanónicos y conferencias internacionales Radical Film Network, y así como publicado artículos en revistas como A la Este y Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, ediciones Complutense. También trabaja como cineasta en pequeño formato, utilizando Super 8 y 16 milímetros. Ella nos va a compartir la ponencia titulada Cine y Duración, la fusión de Bergson y Deleuze en la estética cinematográfica. Vale, ahora sí. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización por haber puesto en marcha pues, un congreso tan estupendo. Bueno, yo efectivamente voy a hablar de las teorías temporales de Deleuze y de Bergson en relación a sus concepciones del cinematógrafo, ¿no? El cinematógrafo como tecnología. Entonces, la propuesta que traigo yo hoy es, asumiendo que Bergson fue una gran influencia para Deleuze a la hora de él desarrollar su propia teoría sobre el tiempo, prestar atención sobre los apuntes que hace Deleuze en distintas ocasiones, esto es repetido, sobre la posibilidad de que Bergson se equivocase al rechazar el cine y entenderlo como contrario a sus teorías, ¿no? Deleuze lo que va a defender, muy al contrario, es que el cine podría funcionar como encarnación y demostración de ciertas ideas de Bergson. Yo aquí lo que voy a intentar es solo comenzar a insinuar la posibilidad de que en realidad la hipótesis contraria puede ser más sugerente y quizás más justa con las teorías de Bergson, a saber, que sus ideas sobre la temporalidad
aunque no reconciliables con la máquina cinematográfica, arrojan cierta luz sobre el cinematógrafo que potencia las posibilidades radicales del mismo que no han podido desarrollarse fácticamente a lo largo de la historia. Es decir, que en lugar de lo que decía Deleuze, de que el cinematógrafo como técnica radicaliza las ideas temporales de Bergson, sucede más bien, es más interesante pensarlo a la inversa. Bien, pues Deleuze despliega una antología del tiempo muy concreta en su obra. Es una que, como veremos, se desarrolla a través de y está íntimamente ligada con sus teorías sobre el cine. Puede empezarse diciendo que una de las piezas centrales de la concepción de la escena del tiempo es la noción de que el pasado como memoria no sucede al presente que él ya no es, sino que coexiste con el presente que él ha sido. Así, y entendiendo que el pasado no se constituye después de que se haya clausurado el presente que él ha sido, sino al mismo tiempo, es preciso que el tiempo se desdoble a cada instante, todo el rato, entre presente y pasado, ¿no? Diferentes uno y otro por naturaleza. Entre el pasado, entendido como preexistencia en general, es decir, como presentes que se viven y que se van clausurando al terminar de ser vividos, y el presente como infinita contracción de pasados, por ejemplo el presente que estamos viviendo nosotros ahora, en el que se acumulan recuerdos, ensoñaciones, etc. Pues bien, entre estos dos polos están muchos círculos de pasado que constituyen otras tantas regiones de la conciencia que pueden estar más o menos estiradas o encogidas, y que son, por ejemplo, recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la madurez. O sea, en el presente no solo tenemos la vivencia que está sucediendo, aconteciendo, sino todos estos contracciones de pasado, ¿no? Bien, pues estas regiones pueden parecer sucederse cronológicamente, pero esto solo sucede desde el punto de vista de los antiguos presentes que marcaron el límite de cada una de estas vivencias, ¿no? Pues desde el punto de vista actual, todas ellas coexisten, ¿no? Coexisten todos estos momentos temporales. Es decir, el pasado no se constituye después del presente que fue, una vez que este ha finalizado, sino al mismo tiempo, porque es otra cosa, ¿no? No es exactamente la reproducción de una vivencia que se ha tenido. Pues para explicar esta cuestión, Deleuze empleará precisamente la figura retórica de la imagen, ¿no? El filósofo quiere que abandonemos nuestra imagen del tiempo orgánica, es decir, cronológica, y propone que pasemos a una imagen cristalina. En esta imagen cristal que él propone, se cruzarían constantemente una imagen virtual del pasado, esta memoria, y la imagen actual del presente, como vivencia. En el cristal veríamos constantemente la perpetua fundación del tiempo. El presente se desdobla a cada instante en presente que se está viviendo y pasado a recordar. Presente que pasa y pasado que se conserva. Esta imagen cristal es modelada efectivamente a partir de la noción bergsoniana de flujos de tiempo que sirven para capturar el estallido de la vida, en el que el tiempo se divide y se desciende en dos flujos, los presentes que pasan y los pasados que se conservan, ¿no? Esta es una idea que retoma Deleuze claramente de Bergson. Pues pasemos entonces a remitirnos ahora a Bergson, para entender qué retoma del Deleuze y qué matizará más adelante. Bergson pasa por distintas etapas en su concepción del tiempo. Se puede identificar una primera en la que sostiene que el tiempo es subjetivo y constituiría nuestra vida interior, y hay una segunda, que es la que va a continuar, en la que afirma que la subjetividad solo es posible dentro del tiempo, que la subjetividad está dentro del tiempo y no a la inversa, ¿no? Siguiendo desarrollando estas teorías, continuará diciendo que en realidad la sola subjetividad que existe es el tiempo, y este tiempo obviamente no cronológico, y que interiores al tiempo somos nosotros y no al revés, ¿no? Entonces el tiempo es esta subjetividad en la cual nosotros somos, nos movemos, vivimos, cambiamos, y es precisamente esta segunda etapa la que le interesa a Deleuze, que va a seguir desarrollando sus propias teorías. Asume entonces también Deleuze que somos nosotros los que existimos y llegamos a ser en el tiempo, y no el tiempo el que existe en nuestro interior. Siguiendo con esta caracterización, Bergson va a condenar el intento generalizado de espacializar el tiempo, que era algo
perpetrado específicamente por la ciencia positivista de la que era contemporánea a él, y argumenta que el movimiento es indivisible y los instantes son una imposibilidad, ¿no? Porque en el momento en el que tú, bueno, él arremetía mucho y sirve como ejemplo contra los cronofotógrafos, ¿no? Que pensaban que podías diseccionar un movimiento entre distintas figuras paralizadas. Y él decía que, claro, en el momento en el que diseccionas el movimiento, deja de ser movimiento, eso ya no es movimiento, es otra cosa, es una parálisis. El movimiento es una entidad unitaria, es un flujo, y lo mismo sucede con el tiempo, cuando la diseccionas es otra cosa. Entonces, Bergson sostenía que por un lado podíamos pensar en un diagrama ideal de la divisibilidad arbitraria infinita del tiempo y el espacio, y por otro, lo que él defendía era la solidificación de un continuo fluir de las cosas en cualidades sensibles contraídas. Lo cual sería precisamente el trabajo de la memoria, conseguir esto, ¿no? Cito aquí de su obra Materia y Memoria, dice Bergson: la memoria prolonga el pasado en el presente porque nuestra acción dispondrá del futuro en la misma exacta proporción en que nuestra percepción, agrandada por la memoria, ha contraído el pasado. La empresa que lleva a cabo Bergson en esta obra, en Materia y Memoria, que ha pasado a ser uno de sus principales textos, será precisamente la de mostrar lo inadecuado de un dualismo ordinario, un dualismo que en resumen pone la materia en el espacio y las sensaciones no extensibles en la conciencia, en nuestro interior, y él propone desplegar un dualismo que él consideraba correcto, ¿no? Que era el dualismo entre la materia y la memoria. Para Bergson, entender el paso de la materia a la memoria es fundamental para entender el modo de existencia que es peculiar a las conciencias individuales que somos nosotros. Para explicar toda esta cuestión, Bergson va a necesitar introducir dos nociones que son lo virtual y lo real. La parte, para Bergson, será entendida como virtual, es decir, las posibilidades, lo que puede llegar a ser o no llegar a ser. Y el todo, es decir, aquello que engloba todas las posibilidades, es lo real o lo actual. Estrictamente hablando, una vida virtual pertenece solamente a las subjetividades, a las conciencias individuales. Y precisamente, y aquí hay un apunte muy importante que propone Bergson, es que las conciencias, contra lo que se pensaban en teorías anteriores a la suya en la modernidad, las conciencias no nacen de aportarle algo a la materia, sino de quitarle algo. Porque se trata de lo virtual, es decir, de posibilidades, de algo que decides llevar a cabo o no llevar a cabo, ¿no? Y aquí será muy importante por una defensa de la libertad de las conciencias individuales. Entonces tiene que proponer que hay una diferencia entre la conciencia y la materia, y es que la conciencia es el resultado de restar ciertas posibilidades, ¿no? Porque justamente ahí nace la libertad. Entonces, para Bergson, la materia individualizada se desarrolla en términos de un circuito de virtualidad y actualidad, ¿no? De posibilidades que se deciden y llegan a la actualidad y otras que no llegan a la actualidad. Lo individualizado y el cuerpo viviente son entonces el lugar y la condición de posibilidad de lo virtual, es decir, de lo posible, para lo cual se necesita escapar a la ley de la necesidad. Esto va a ser posible a través de la retención del pasado en el presente, como la conciencia escapa a la ley de la necesidad. Vemos aquí la importancia de la memoria. La memoria pura va a consistir, y solo puede subsistir, en un estado virtual. Ahora, en el plano de la acción y en el plano de la memoria pura existen, según Bergson, cientos de diferentes planos de la conciencia, y esto recuerda a todos estos discos de pasado de los que hablaba también Deleuze, ¿no? Que son estos distintos planos de la conciencia, sueños, recuerdos, etc. Estos planos son distintas repeticiones del conjunto de una experiencia vivida, que no son simplemente dadas como cosas que se terminan superpuestas una sobre otra, eso son vivencias, ¿no? Todos estos planos de la conciencia solo existen virtualmente, no como actualidades. Por eso se diferencian también de las vivencias. En definitiva, la innovación que propone Bergson consiste en sugerir que un recuerdo es creado junto y a la vez que la percepción actual, precisamente porque son distintas. Al insistir en que la memoria no es una simple duplicación de una existencia actual que se desenvuelve,
No es el caso entonces de que sea posible vivir dos veces a través de uno y el mismo momento de la historia. Bresson asegura, pues, a lo virtual un poder autónomo. No es mera repetición de lo vivido, sino de algo que se extrae y se independiza de lo vivido. Todas estas teorías sobre el tiempo van a llevar a Bergson a oponerse y relacionar el cine y la paradoja de Zenón, ¿no? Bergson relaciona directamente una discusión sobre la ilusión cinematográfica del movimiento con las paradojas de Zenón y los acusa a ambos del mismo error, que sería reconstruir el movimiento a partir de estados o de instantes estáticos. Y ya hemos visto como para él eso era una imposibilidad. Bergson retorna entonces a los griegos y señala que estos podrían aislar el momento ejemplar y obligarlo a significar, mientras que Marey, el resto de cronofotógrafos y el cine lo que hacían era nivelar todos los momentos hasta que cada uno era igual al otro. Se producía así una monotonía y una banalidad que resultaban abrumadoras. Bergson entonces se posicionaba con los antiguos frente a todos estos inventos modernos que igualaban un momento al anterior y pensaba que había que saber diferenciar los instantes privilegiados, cosa que hace por ejemplo la memoria, que no retiene todo y por eso es virtualidad, porque resta cosas de la materia, mientras que la fotografía lo que hace es aislar todos los instantes, recabarlos por igual y ponerlos unos al lado del otro. El problema, o lo que él considera un problema, es que el cine precisamente tuvo que abordar a principios de siglo esta capacidad para registrar la singularidad. Todo podía ser registrado por el cinematógrafo, todo podía grabarse, pero al costo aparente de perder la capacidad de significación. Ahora que se podía grabar todos los momentos por igual, no importaba la banalidad de los momentos. Y esto fue recibido como un riesgo para el arte y para los discursos en general, que tenían el sinsentido. Precisamente Bergson se sumó a este cierto pánico y ello lo hizo a través de esta recuperación de los antiguos. Pero como veremos, Deleuze en su lectura crítica de Bergson propone que si éste hubiese habitado otra coyuntura histórica o se hubiese posicionado dentro de la misma en otro lugar, habría podido ser capaz de percibir sus posibles alianzas con el cine que para Deleuze eran evidentes. Bueno, esto es lo que yo voy a poner ligeramente en duda, pero primero vamos a explicar la teoría de Deleuze sobre la reconciliación entre Bergson y el cine. El desconocimiento de Bergson sobre las verdaderas capacidades del cine, según Deleuze, se vincula con su insistencia en ubicar el acceso del cine al movimiento real en el proyector. Pensemos en proyectores analógicos, obviamente. Por lo tanto, Bergson creería que el movimiento cinematográfico se reduce a la fórmula de secciones en móviles, fotogramas, más tiempo abstracto, que es el rodar del proyector. Deleuze afirma, por otro lado, que el movimiento en el cine debería pensarse con el espectador y no con el aparato. Y es que para el espectador el movimiento es inmediato y continuo y no se disecciona entre secciones inmóviles. Pero además de esto, y quizás más fundamental, hay que comprender que Bergson tenía miedo de la igualación de todos los momentos a la que acabo de referirme, pues esto podía llevar a abolir la posibilidad de que emergiese lo nuevo, ¿no? O sea, borraba la virtualidad de algún modo, solo quedaba una materialidad que se sigue una a la otra. Nada se eliminaba, nada se olvidaba, nada era más importante que lo otro, que es lo que hace efectivamente la memoria. Entonces pensaba Bergson que esto borraba la posibilidad de que algo fuese distinto en algún instante. Pero Deleuze lo que pretende revelar es que precisamente si Bergson defiende que lo nuevo puede emerger en cualquier momento, debería pensar que todos los momentos son importantes. Pensamiento que es precisamente reverso y complementario de aquel que sostiene que todos los momentos son banales, ¿no? O sea, en realidad estos son dos momentos que, concepciones, que se entrecruzan y puede existir una alianza entre ellos. Entonces sería un error conceptual por parte de Bergson destacar solo algunos de estos momentos como esenciales. Y precisamente fueron los inicios del cine los que se construyeron sobre la fascinación asociada con la habilidad de la cámara para capturar momentos, porque la propia cámara era sorprendida por el significado, ¿no? Por lo que brotaba en cada momento sin que la cámara pusiese significado de antemano en lo grabado.
fue la posterior emergencia y triunfo del cine narrativo y sus normas la que decidió centrarse en solo momentos relevantes y esenciales para la trama, momentos con significado, ¿no? Y borrar todo lo demás. Lo que quiero señalar aquí es que no deja de tener sentido en realidad la alianza de Bergson con un cine narrativo si tenemos en cuenta que para él lo virtual era el reverso de la vida, el otro camino de la bifurcación del tiempo que no reproduce la actualidad tal y como se ha dado, que no reproduce las banalidades. La virtualidad resta cosas a la materia, eso ha quedado claro. Y esto es justo de la misma manera en que la narración resta elementos de la vida y se queda con aquellos retenidos por la conciencia individual, por la memoria, podríamos decir. Más interesante sería quizás, ya acabo con esto, ver el potencial de un cine narrativo y en concreto de lo que se llamó un cine de actualidades, que eran estos primeros filmes que se daban en los principios del siglo XX, que eran pequeñas cintas de 5 minutos en los que simplemente se grababan acciones sin ninguna otra arquitectura narrativa, ¿no? Bueno, pues podemos ver el potencial de un cine de actualidades a través de las teorías de la alianza de Bergson y Deleuze y así potenciar la radicalidad de este cine. En lugar de una concatenación de actualidades, un cine no narrativo se construye sobre la asunción de que el espectador y el filmado está siendo atravesado por las capas de la memoria, de virtualidades, y que cuando solo se está filmando a alguien caminar, en realidad no solo está pasando esto, ¿no? Porque cada presente es una condensación de pasados que atraviesan la actualidad. También este cine, frente al narrativo, es uno que presenta al tiempo como flujo ininterrumpido hacia adelante. Y por último, podríamos decir también en relación a lo anterior, que este es un cine que entiende que no se puede pasar 2 veces por el mismo momento. Y por eso, por ejemplo, se retrata el pasado no a través de flashbacks, que son burdas reproducciones de una actualidad clausurada, sino que se recala en la memoria, en la intromisión constante del pasado en el presente, pero como virtualidad, como algo distinto a la reproducción de la vivencia. Una virtualidad que siempre poblaba la actualidad. Y eso era lo que justamente había descubierto de alguna manera Bergson. Y por eso, ya acabo con esto, propongo que pensemos en de qué manera girar la dirección del discurso de Deleuze arroja nuevas luces para pensar el cine, y no solo el cine de actualidades de principios del siglo XX, sino también el cine actual, y radicalizar potencialidades en la representación del tiempo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Damos ahora la palabra a una ponencia doble. Juan Galarza López se graduó del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III y estudió durante un año en la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Ha trabajado como periodista cinematográfico para el programa El Cine en la SER y colabora con revistas culturales como Rubik Audiovisual. Interesado por la investigación académica, entre sus líneas de investigación está la indagación de nuevas tendencias en las artes cinematográficas y televisivas, como abordó su trabajo de fin de grado Afrosurrealismo, nuevas corrientes expresivas en la ficción audiovisual estadounidense, matrícula de honor en comunicación audiovisual. Actualmente cursa el máster en Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III. Por otro lado, Marco Ortiz Uriarte, nacido en Castro Urdiales. Marco ha estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad Deusto, Bilbao. Disfrutó de una estancia internacional de un año en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico. Escogió el máster en la Universidad Carlos III para poder ahondar en asuntos diversos de la cultura contemporánea desde distintos enfoques dentro de las humanidades. El título de la ponencia que nos presentan es El cuerpo en el cine, un desafío de la temporalidad hegemónica. Bueno, lo presentáis un poco feo, pero sí. ¿Cómo movemos? Ah, vale.
Bueno, pues como han comentado, bueno, antes de todo dar las gracias a la organización por aceptar esta ponencia también un poco arriesgada, yo creo, pero bueno, eso, que muchísimas gracias. Y nada, como acaban de comentar, pues nuestra ponencia orbita alrededor de la relación entre el cuerpo y el cine, o también como el trabajo del cuerpo en el cine. Principalmente partimos de lo estudiado por Deleuze en el capítulo 8, Imagen-Tiempo, cine, cuerpo y cerebro, pensamiento, pero sobre todo cine, cuerpo y pensamiento. Sobre todo nos interesa la representación y la construcción del constructo del cuerpo dentro de unos marcos sociales normativos a través del cine. El cuerpo se interpreta y representa aquí como un testimonio del paso del tiempo, ya sea la fatiga del pasado como de la espera del porvenir. Ese paso del tiempo, ese cuerpo en el ejercicio de su experiencia, revela una temporalidad. Pero para Deleuze, el cuerpo es capaz de abandonar su posición intermediaria en el cine para impulsar el propio pensamiento desde su presencia. Así, disuelto de toda performatividad cotidiana, el cuerpo posibilita un acercamiento a lo impensado, lo que califica Deleuze como la vida. Este acercamiento al impensado, posibilitado por el cuerpo, se contrapone a lo que él habla, menciona en Imagen-Movimiento también, o en Imagen-Tiempo como Imagen-Acción. El filósofo francés establece que la imagen-acción, que corresponde para nosotros, y él también en algunos momentos lo menciona, como el modelo representacional del cine comercial o de Hollywood, y cito ahora, supone o parte de un espacio en el cual se distribuyen los fines, los obstáculos, los medios, las subordinaciones, lo principal y lo secundario, las prevalencias y las repugnancias, todo un espacio que llaman odológico, y cierro cita. Este espacio odológico y la temporalidad que la acompaña, que impone, constituye la base de la que parte nuestro trabajo. Bueno, pues el espacio odológico se entiende como un espacio predispuesto, casi predefinido, donde el cuerpo es sujeto de y sujetado por un conjunto de recorridos o relaciones, de categorías normativas. Así, el cine de imagen-acción, en relación con la noción de performatividad de Judith Butler, representa un cuerpo construido determinado por tales construcciones sociales. Entonces parecería que no existe ese no espacio, o lo que tratamos como espacio preodológico, sino que el espacio envuelve al cuerpo en un ordenamiento cotidiano de elementos y acciones. De esta forma podríamos hablar de un cuerpo cotidiano pre- y performado. Esta cotidianidad revela la temporalidad impuesta por marcos y procesos sociales que rodean al cuerpo, tanto representado como del espectador. Por otra parte, y hacia donde nos orientamos más adelante, Deleuze define el espacio preodológico, y cito, como el espacio anterior a la acción, siempre habitado por un niño o por un payaso o por ambos a la vez. Este espacio preodológico no remite a una indecisión del espíritu, sino a una indecibilidad del cuerpo. Cierro la cita. Es el cuerpo en suspensión, en la liminalidad, cargado y cargante de posibilidades, no liberado de lo previamente construido, sino de la potencial apertura de su expresión y representación. Se refiere, y vuelvo a citar, a una pluralidad de maneras de estar presentes en el mundo, de pertenecer a conjuntos, todos incompatibles y sin embargo coexistentes. A través del cuerpo, explica Deleuze, el cine contrae sus uncias con el espíritu. Dadnos pues un cuerpo es como el filósofo nos invita a prestar la atención y centralidad al cuerpo cotidiano. Este cuerpo, del que según Deleuze el cine sustrae su pensamiento, es entendido como un testimonio del paso del tiempo, ya que son las actitudes del cuerpo, sus posturas, a las que se arroja el pensamiento y las que definen las categorías de la vida. La corporalidad es tanto una acumulación de vivencias pasadas como una proyección de recorridos por venir. Y el cuerpo filmado es, por ende, una imagen-tiempo. En relación a esta imagen-tiempo, tanto temporal, temporalizada y temporalizante, queremos tratar al mismo nivel el efecto de impregnación temporal sobre el cuerpo del espectador. De la misma manera que existe un cine que es en sí mismo imagen-acción, que se mueve en un terreno odológico en el que los gestos y los cuerpos son parte de un sistema de codificación y temporalidad, tanto hegemónico como opresor, encontramos una producción fílmica que invita a reconsiderar la corporalidad, a situar a personajes y espectador en un espacio preodológico, que suspende a los marcos y a los procesos sociales de su normatividad, que conduce hacia un cuerpo desconocido. Así, contraponemos un cine mayoritariamente hollywoodense a un cine experimental. Comencemos entonces por el cuerpo cotidiano de la imagen-acción. Este primer cine, el hollywoodiense, por llamarlo de alguna manera, representa el cuerpo en su recorrido presente, suprimiendo e ignorando la temporalidad en la que está inscrito. Se trata de una presencialidad ingenua, digamos, donde el personaje perpetúa actitudes y acciones predispuestas a su carácter social. Es decir, el niño hace esto porque es niño y la niña no hace eso porque no es niño. En numerosas ocasiones, y como refleja el ejemplo, este cine funciona por binarismos, por exclusiones, por una violencia sistémica que refuerza los marcos sociales normativos de género, de clase, de raza, de edad, etc. En relación a esto, Judith Butler argumenta que, y cito, las formas requieren una cantidad de exclusiones. Existen y se reproducen en virtud de aquello que excluyen, no siendo el animal, no siendo la mujer, no siendo el esclavo.
La propiedad de las formas se obtiene a través de la propiedad, las fronteras nacionales y raciales, el masculinismo y la heterosexualidad obligatoria. Cierro la cita. En el cine, consideramos las exclusiones se refuerzan mediante iteraciones, repeticiones e imposiciones de gestos en los personajes. Nos interesa aquí detenernos en el concepto de gesto o de gestus, alejándonos un poco más de lo de Bergson y hablando más de lo que Bertolt Brecht comenta en escritos sobre música y teatro, y también teniendo en cuenta la diferencia entre ambos términos definidos y categorizados por él. Bueno, y su intención desnaturalizante y despsicologizante. Porque nos supone esta idea del gestus social que es, como dice él, relevante para la sociedad, un gesto que permite sacar cuestiones sobre las circunstancias sociales, cierta duda. Creemos que podría ser interesante cuestionarse hasta qué punto no se perpetúan actitudes y categorías sociales, exclusiones y binarismos. Cuando él mismo defiende que, y cito directamente, el artista no descansa hasta que no logra la mirada del perro apaleado, y que entonces el hombre no es más que el hombre, que su gesto está desnudo de cualquier peculiaridad de tipo social, que está vacío, es decir, que no es su asunto una medida del hombre particular entre otros hombres, nos preguntamos si esto no refuerza la exclusión de lo animal, por ejemplo, frente al hombre, enfatizando además que elige hombre y no humano. Y si el gestus es otra imagen-tiempo, según Deleuze, el orden o la ordenación del tiempo, la simultaneidad de sus puntas, la coexistencia de sus capas, no se podría correr como cierto riesgo de reforzar la situación del cuerpo en un espacio ideológico instaurado en una temporalidad hegemónica. El cine, digamos, hollywoodiense o comercial se apropia y perpetúa dichos códigos o posturas sociales en representaciones supuestamente inofensivas o realistas, donde cada acción-reacción viene enmarcada en un tiempo construido por un relato sujeto a las diferentes categorías ya mencionadas. Existe, por lo tanto, una significación prereflexiva que domina el lenguaje del cine comercial en general y del cine de Hollywood en particular, que en términos de Susan Sobchak, y cito, abre un campo temporal que crea la posibilidad general de reconocerse a uno mismo como un sujeto histórico de un tipo particular. Cierro la cita. Aludiendo a Merleau-Ponty, Sobchak expone que estas producciones elevan a un grado supremo, y vuelvo a citar, esa cuestión de qué somos en nuestro ser, ese intento de apoderarnos de nosotros mismos, de reunirnos y de comprendernos. Lo hacen, como hemos sugerido, a través de una tipología de iteraciones, repeticiones y gestos con una significación acordada y perpetuada por los procesos y marcos sociales. En contraposición a este cine comercial, Deleuze propone la obra de diferentes cineastas que acompañan al cuerpo cotidiano en sus interacciones e intervenciones sociales y cómo en dichas acciones se esconde un gesto, una postura capaz de desvelar los mecanismos sociales inscritos en la corporalidad del personaje. Así, desde Godard a Antonioni, tratan de acompañar o desmontar, tanto en el sentido de montaje material como filosófico, el gesto. El esfuerzo en estos casos coincide con la propuesta de Brecht de acentuar contradicciones, comportamientos y representar relaciones sociales objetivizadas para provocar y estimular una crítica situada desde el espectador. Pero Godard, argumenta Deleuze, puede seguir el camino inverso y partir de un gestus continuo, dado en primer término, para descomponerlo en actitudes o categorías. En diferentes películas de Godard, especialmente en aquellas de su etapa Nouvelle Vague, se desarrolla un cine de actitudes y posturas en las que el propio cuerpo ejerce como conector de montaje. Son obras en las que las actitudes son encadenadas formalmente, reemplazando la cadena de imágenes. Es el caso, por ejemplo, de una de sus películas más célebres, El desprecio, de Mépris, con prolongadas escenas de discusión de la pareja en su apartamento, donde los protagonistas no dejan de moverse y de gesticular, de encontrarse y de separarse por el espacio y de acentuar sus roles en la estructura del matrimonio hegemónico. La cámara, con un formato de imagen particularmente ancho además, que parece estirar el propio espacio, motiva sus desplazamientos desde el seguimiento de estos cuerpos. En este tipo de obras, explica Deleuze, y cito a Deleuze, los decorados están hechos en función de las actitudes del cuerpo que ellos regulan y de los grados de libertad que les dejan. Y se cristalizan como las actitudes de cuerpo son las categorías del espíritu mismo, con el gestus sirviendo como un hilo que va de una categoría a la otra. Tomando como ejemplo estas escenas de discusión, el trabajo de montaje desaparece o se difumina en pos de una tensión por el cuerpo y su desplazamiento por el apartamento / espacio ideológico, que está marcado por un conjunto de códigos sociales. De nuevo, el hombre es el hombre, la mujer es la mujer. Como consecuencia, la temporalidad se acentúa. El tiempo de la película no lo marca ya estrictamente el montaje, sino la observación y la espera, que subraya el significado de cada gesto, de cada contacto entre estas dos corporalidades. Se trata, por lo tanto, de desafiar la temporalidad hegemónica que el cine de imagen-acción inscribe en el espectador, una temporalidad basada en iteraciones, repeticiones e imposiciones de imágenes y de gestos. Pero bueno, nuestra intención es alejarnos más de esta imagen-tiempo y queremos acercarnos a un cine que conduce al cuerpo a través de un ritual, de un carnaval enmascarado hacia la génesis de un cuerpo desconocido. Antes de nada, a pesar de que la hayamos citado anteriormente, sí que coincidimos con Butler cuando argumenta que no hay ningún sujeto anterior a sus construcciones,
pero que ni el sujeto está, bueno, no hay ningún sujeto anterior a sus construcciones, ni el sujeto está determinado por tales construcciones. Y hace énfasis en el nexo, en el no espacio de una colisión cultural. Colisión que reconoce la previa constitución del cuerpo, pero que rechaza la obligación de perpetuarla. Situar el cuerpo en este no espacio o espacio preodológico es lo que suponemos realmente capaz de romper con la temporalidad hegemónica inscrita por el cine comercial en los cuerpos, tanto del personaje como del espectador. Un espacio que da la posibilidad de cuestionar, reformular, de construir los términos o marcos normativos que sujetan al cuerpo, es decir, como una vía de escape. Un nuevo vínculo cine-cuerpo-pensamiento. Uno que ya no, y ahora cito a él, trata de seguir y acosar al cuerpo cotidiano, sino de hacerlo pasar por una ceremonia, introducirlo en una jaula de vidrio o en un cristal, imponerle un carnaval, una mascarada que hace de él un cuerpo grotesco, pero que también extrae de él un cuerpo gracioso, glorioso, para acabar por último en la desaparición del cuerpo visible. Para acompañar a este nuevo vínculo cine-cuerpo-pensamiento y la exploración del espacio preodológico, nos centraremos en la obra de varios y varias cineastas como Apichatpong Weerasethakul, Maya Deren, Sue Friedrich o Alejandro Jodorowsky. Creemos que es relevante antes rescatar una aportación de nuestro profesor de máster Carlos Tiego, que en una clase sobre cuerpos, tiempos y afectos señalaba que las concepciones de la corporalidad implican siempre marcos normativos practicados y ejercitados, incluso y sobre todo cuando y dónde practican exclusiones. Esos marcos pueden ser denunciados, puestos en evidencia y tienen caracteres históricos y sociales analizables. Desde nuestro punto de vista, la obra de estas cineastas representa una ruptura tanto de estos marcos como de la concepción predominante del gesto hacia una corporalidad previa, un cuerpo desconocido que no funciona desde la exclusión, sino desde la multiplicidad de formas de ser. Así se desafía la materia temporalizada, el cuerpo construido socialmente acorde a una temporalidad y normatividad impuesta, hegemónica. Hide and Seek, película de Sue Friedrich, figura esencial del cine queer, ejerce como buena puerta de entrada a la reflexión sobre los marcos sociales y la performatividad de los sujetos. La alternancia en la película entre fragmentos ficcionalizados desde los ojos de una niña y los testimonios de mujeres lesbianas de distintas edades ponen de manifiesto como la historia material de los cuerpos es la historia material de las subjetividades. Estos momentos actuados en los que la protagonista vive sus primeros encuentros y experiencias relacionadas a la sexualidad revelan choques entre aquellas situaciones previas a cualquier construcción social, es decir, aquellas originadas en un espacio preodológico, y estas mismas construcciones sociales en un contexto ya odológico. Por ejemplo, la caricia suave sobre la piel entre dos amigas, esa exploración que una de las entrevistadas caracteriza como propia de las niñas y de los niños. Volvemos aquí a la mención de Deleuze sobre la presencia del niño y la pluralidad de maneras y conjuntos coexistentes. En contraposición a esta pluralidad, tanto la protagonista de Hide and Seek como de la danza de la realidad de Jodorowsky se encuentran con estas situaciones performativas de género. Por ejemplo, en la película de Jodorowsky hay citas como "así nunca serás un hombre" o "hazte la paja como nosotros". Y la de Sue Friedrich, por ejemplo, "siempre quieres hacer lo que hacen los chicos" o "eso no es de chica". Al mismo tiempo, las proyecciones de temporalidad aplicadas sobre los cuerpos cierran el espacio preodológico, predefiniendo recorridos posibles, instaurando obstáculos hacia una meta a largo plazo: ser hombre o ser mujer, ser judío o ser blanco, ser mujer o ser lesbiana. Partiendo de estas violentas exclusiones intrínsecas a estos marcos normativos, tanto Sue Friedrich como Jodorowsky plantean una reconfiguración del sujeto desde el desafío a estos binarismos. Friedrich desde la inclusión de la pluralidad de formas de ser en cuanto al género o la sexualidad, y Jodorowsky desde el retorno al cuerpo previo a la categorización. De esta manera, la lesbiana no es una variación de la mujer ni el hombre, sino una forma de ser y estar en el mundo que remite a una indecibilidad del cuerpo, a la acción de contraponerse a ser definido, sujeto de y sujetado a categorías estáticas opresoras normativas. También la madre desnuda al niño, la danza de la realidad de todos los límites que tiene en la cabeza. Ya no es judío, ya no es blanco, queda vacío de estigmas, de categorizaciones. El cuerpo, por lo tanto, se sitúa en una liminalidad, como en los rituales de paso, donde la normatividad queda suspendida por un momento u otro de ruptura en el tiempo. A partir de esa ausencia se presencia la génesis de ese cuerpo desconocido, un cuerpo en devenir, abierto a cualquier contingencia, no cotidiano. Bueno, siguiendo con esto, también la pieza de Maya Deren, Rituals in Transfigured Time, nos supone gran relevancia en relación al ritual que acabamos de mencionar. En una representación del gestus, bastante nítida, varias mujeres se encuentran tejiendo, maleando telas. La imagen se vuelve automática, el cuerpo se desenvuelve en un espacio impositivo donde ambas se ven observadas por una figura vigilante. Parece que la mujer es inducida en un espacio absorto de temporalidad y marcado por prácticas cotidianas normativas de la mujer. Más adelante, se cambia el espacio por un salón plagado de hombres y mujeres en el que el gesto se representa violento, con choques y escapes, y la mujer, de nuevo en el centro,
parece atender las interacciones masculinas. La escena se asimila a una cadena industrial de montaje, una que implica a los cuerpos en una temporalidad, en un ritmo de producción, en este caso de sociabilidad. La pieza transcurre en 4 espacios o escenarios, 3 odológicos y un último que nos llama la atención y suponemos preodológico, en el que creemos que Maya Deren induce al cuerpo a ese ritual que mencionábamos anteriormente. La pieza finaliza con la protagonista sumergiéndose en el agua, en una atmósfera acuática, porosa, pensada en muchas culturas como medio sacralizado, liminal. La imagen entonces pasa al negativo, pareciéndose a ese cuerpo situado que dice Deleuze en Una noche experimental, formado por granos danzantes y un polvo luminoso. Otro buen ejemplo en relación al agua es Uncle Bunny recuerda sus vidas pasadas, de Apichatpong, que conectamos con una secuencia de Moonlight de Barry Jenkins. En una de las escenas de Uncle Bunny, el cuerpo de una princesa flota sobre la superficie y la profundidad. Se mantiene entre lo terrestre y entre lo acuático, entre esa agua que brota del interior y esa tierra formada a partir de ella. Pareciera que Apichatpong, en su intención de volver a esta primera carnalidad despojada de prendas y joyas, pensará en este pozo como un ritual de retorno a ese cuerpo, ya desconocido, que una vez fue nuestro. Un recuerdo de la primera caricia del agua y del aire, un cuerpo flotando sobre un mundo suspendido de toda dirección y temporalidad. Es ese estar en mitad del mundo, como dicen en Moonlight. Es un espacio previo a la acción, horizonte de posibilidades no jerarquizadas, cuerpo y envoltura desvestidos en la sombra del tiempo, apertura o retorno a un despertar. Creemos, siguiendo estos ejemplos, que este ritual de suspensión o ceremonia es capaz de alcanzar lo impensado, la vida, a lo que hace referencia a Deleuze, y que tanto siendo el final de una de las piezas como situada en el interludio de otra, imprime en la piel del personaje y también del espectador una suspensión o ruptura de la temporalidad cotidiana. Esta ruptura en el cine supone a su vez romper con los ritmos de producción y montaje, invitar a la espera, a la contemplación, a situarse en los tiempos muertos para una cadena continua de engranajes. En Uncle Bunny y en Tropical Malady, los personajes esperan la llegada de la muerte, la despedida, y esperan también la intimidad escondida tras la cotidianidad. La fatiga y la espera del porvenir son de gran relevancia en las piezas de Apichatpong. Tanto el personaje como el espectador se ven inscritos en una temporalidad dilatada, ambos mediante una expansión, tanto de la cotidianidad como de la duración de la escena. Así, como argumenta Sobchak, el espectador se hace más presente y consciente de su presencia corporal como cuerpo sujeto. El cine contemplativo es en sí mismo una vía de acceso a una liminalidad en cuanto que nos conduce a una percepción, un sentido del tiempo y el espacio, tanto fílmico como real, alejado de los tiempos narrativos del cine-acción. Nos conduce a un estado, a una presencia desvestida de formas y marcos normativos, fuera del sufrimiento. Nos conduce, de cierto modo, a una experiencia preodológica, porque nos hace olvidar nuestras maneras normativas de experimentar nuestro entorno. Nos desinhibe como espectadores. Se crea así cierto efecto espejo, que proyecta una temporalidad sobre nuestro propio cuerpo y que nos sitúa a nosotros mismos como espacio blanco, de sombra, donde aparece ese cuerpo desconocido que se nos había olvidado que existía bajo todas las capas en las que la cotidianidad se manifiesta y nos imprime. Cuando el cuerpo queda liberado en ese espacio blanco o de sombra, cuando se desata de ligaduras sociales y de marcos normativos, se abre entonces la posibilidad de nuevas formas, ya no construidas desde la exclusión, sino desde la posibilidad. Un cuerpo emancipado de yugos es, en cierta medida, un cuerpo animal, puro sentido e instinto. Como indicábamos, el cine director tailandés acostumbra a romper con las distinciones entre animalidad y humanidad, y en su lugar propone una imbricación entre estos dos polos. La primera mitad de Tropical Malady relata una historia de amor entre dos hombres, uno de ellos es un soldado y el otro un campesino. La pareja se mueve constantemente entre el entorno rural y el ambiente urbano, y como espectadores asistimos a los distintos momentos de intimidad que ofrece cada ambiente, de las caricias en la oscuridad de la sala de cine en la ciudad frente a los paseos por bosques y cuevas milenarias de la naturaleza. Es en ese entorno previo a construcciones físicas y sociales donde los protagonistas entran en contacto con lo místico y lo indómito, con lo pre-odológico. El ejemplo más relevante muestra un encuentro íntimo entre ambos personajes donde, apartados de una carretera, comienzan a lamerse las manos el uno al otro. Pareciera que, bajo la luz de la farola, ambos son alumbrados en un gesto cómplice por una experiencia previa, por un cuerpo anterior. Esa acción cuasi animal anticipa la llegada de la segunda mitad de la película, que relata el intento de un soldado por asesinar al espíritu de un tigre en la selva, al que se termina sometiendo, brindándole, cito la película, su espíritu, su carne y sus memorias. El hombre deviene animal entonces y Apichatpong pone en escena su concepción de lo queer, y cito al director tailandés, queer significa que cualquier cosa puede ocurrir, se trata de estar abierto a posibilidades. Y para finalizar entonces, se plantea el cuerpo o el sujeto no desde una posición o un yo consciente y dominante, sujetado por y para algo concreto, directo o dirigido hacia una meta, sino como una apertura, un cuerpo que aguarda en el alba, de puntillas, expresando las potencias del universo, abierto a posibilidades. Y eso es todo.
Muchas gracias a Juan y a Marco. Vamos ahora a escuchar a Álvaro Márquez Guerrero. Álvaro Márquez Guerrero es graduado en Filosofía por la Universidad de Málaga y actualmente cursa el máster en Estética Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid con el TFM Estrategias Imaginales, un análisis desde el planteamiento kantiano y el pensamiento postfundacional. Fue coordinador del Grupo de Investigación de Jóvenes Filósofos de Málaga y el Grupo Forschung Heidegger Forschung como parte del proyecto FICUM, gracias a lo que pudo organizar e impartir numerosos eventos académicos como el Seminario de Filosofía Contemporánea en 2023 y actualmente es coordinador del primer seminario de Les Lectura Complutense. Sus investigaciones lo han llevado a ser ponente en varios congresos a niveles nacional e internacional, con comunicaciones como La política de la ciencia ficción de Donna Haraway, La teoría del cyborg y la redefinición del sujeto feminista en los márgenes en el Cthulhuceno, El tiempo sintético de Gilles Deleuze en diferencia y repetición, o Imágenes vibrantes hacia una reformulación materialista de la imaginación y el poder de afectar. Es coeditor del primer monográfico acerca del aburrimiento en español titulado Una filosofía del aburrimiento, en el que también participa como autor publicado en la revista El Toro Celeste, además de ser coautor del libro Estoicismo, diccionario esencial, publicado en 2024. El curso que viene comenzará una tesis doctoral en filosofía para explorar los conceptos de imaginación y naturaleza desde Schelling y Gilles Deleuze para una intersección con la imaginación política. Adelante, Álvaro. Genial, bien, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la mesa propiamente, muchas gracias a las organizadoras, que bueno, igual que otras decían antes, pues son amigas y eso siempre instaura nuevos espacios dentro de la academia abominable que nos tiene aquí inmersos y nos ayuda a insertarnos en nuevos sentidos. Bueno, verdaderamente no voy a hablar de cine, esto me queda un poco lejos, por motivos metodológicos aquí estoy, pero bueno, quizá conectando un poco con los compañeros, sí voy a hablar del gesto, ¿no? Un poco, de hecho creo que es lo único de lo que voy a hablar. Gestos que quizá escapan de la lógica del cine al estilo usual cuando pensamos qué es cine como producto. Pero bueno, aunque se ha hecho alusión con la diapositiva que tengo dos, esta y la bibliografía, así que bueno, ahí está con Persona de Bergman y que sea lo que sea. Bien, una pequeña introducción etimológica que me voy a permitir leer. Esto también me lo he planteado como un poco laboratorio, bueno, más bien experimentos y laboratorio, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Son investigaciones que me llevan por otros derroteros, desde la teoría de la imagen, intentando buscar cuáles son las potencias y las posibilidades de una definición preliminar de imagen, conectándolo con esta imaginación política, ¿no? Activación de los imaginarios, etc. Y todo ello me lleva a un concepto de gesto que quizás es un poco abstracto y complejo de acercarnos si no plantamos bien las bases. Entonces mi participación aquí creo que es plantear las bases hacia las que me dirijo para plantear esta definición preliminar, porque siempre va a ser preliminar si es una definición, ¿no? Entonces planteo primero marco el terreno con el juego etimológico, porque bueno, el gesto sin órganos, imágenes sin rostro y cuerpos en fuga. El término gesto posee su origen en el latín gestus, que muy bien también han traído las compañeras, que significa llevado o traído consigo, y se empleaba para referirse al lenguaje corporal de las personas desde las expresiones faciales hasta los... Un momentito, sí lo tengo, vale. Hasta los movimientos de las manos, las posturas que reflejaran estados de ánimo. Gestus, a su vez, es participio del verbo gerere, que implica asimismo traer, llevar, pero también administrar, realizar o gestionar. Términos derivados de gerere podría ser digesto o sugesto, que subrayan su capacidad para moverse en múltiples direcciones, expandiendo así el campo de significación más allá de lo estático.
y proponiendo una dinámica que implica separación, elevación, transformación. Por tanto, en esta potencia gestora del gesto es donde se sitúa el punto de partida para una comprensión del concepto de gesto, en cuanto que una instauración de sentido imagina, que será básicamente la única hipótesis que pretendo plantear aquí. Esta relación etimológica entre gesto y gestar refuerza esta idea. Si como se gesta una vida, se gesta la vida en un cuerpo materno, ¿no? El gesto en sí mismo gesta imágenes e intensidades pertenecientes a una dimensión prelingüística. Y aquí es donde nos sitúa propiamente en el ámbito, en la dimensión delesiana, ¿no? De las ontologías menores delesianas. Básicamente el objetivo de esta investigación sería plantear una hipótesis que es concebir el gesto, si cupiera la posibilidad de concebir el gesto, más que como una forma de comunicación o como una gramática cultural, concepto que aparecerá a continuación, como una instancia mínima, ontológica, que desborda los límites del lenguaje y la representación para operar en un plano de intensidades, afectos y transformaciones. Muy rápido, con lenguaje muy pedante, una instancia mínima, instancia en el sentido ya no solamente de la instauración espacial, social, sino de una instancia como una solicitud, un concepto básicamente jurídico, de una solicitud a la realidad, a la propia concepción de una ontología, para posibilitar la creación, la generación de imágenes. Una imagen, por supuesto, que no está anclada en ningún tipo de órgano, que no está anclada en ningún tipo de aparato perceptor dominador, una imagen que no es únicamente visual. Para ello, bueno, me parecería fructífero relacionarlo primeramente con un libro que es de los 90, de Willem Flusser, un fenomenólogo de la comunicación, por decirlo así muy rápido, checo-brasileño, que en un libro llamado Los gestos, fenomenología y comunicación, examina el concepto de gesto, el fenómeno esencial en la experiencia humana, vinculándolo con un abanico sociocultural, histórico, un contexto que le aporta significado, depende de allí donde se aparezca. Entonces esto, en principio, realmente es el uso genérico que se puede poseer de gesto. Pone muchísimos ejemplos a lo largo del libro Flusser. Puede ser el gesto de hacer, el de hablar, el de escribir, el de pintar, el de afeitar, el de oír música, el de buscar, el de fumar en pipa o incluso el de darle la vuelta a la máscara. Todos estos gestos son arbitrarios, por supuesto, son gestos que él concibe como paradigmáticos a la hora de su análisis, siempre dando cuenta de cuáles son los rasgos comunicantes que se desprenden de él. Siempre están relacionados con un contexto sociocultural histórico. Escribir, por supuesto, no se reduce al acto de trazar palabras sobre una superficie, sino que en cuanto que fenómeno, según Flusser, escribir implicaría una reorganización del pensamiento y un diálogo interno con el propio lenguaje, es decir, una reorganización de la experiencia espaciotemporal, que también sería uno de los cauces que orientan absolutamente todo su libro, ¿no? Por lo tanto, es cierto que ya partimos de un trabajo de separación del concepto hegemónico de gesto que estaría vinculado con el trato meramente anatómico que propondríamos con ese juego etimológico. Gesto tiene que ver con el movimiento de las manos, gesto tiene que ver con la disposición anatómica, fisiológica. El gesto de fumar en pipa, aparentemente trivial, puede ser comprendido como un acto meditativo y pausado que también articula una relación espaciotemporal específica, dependiendo de cómo se lea, cómo se presente ese fenómeno y cuál sea la relación con el logos que se tenga de ese fenómeno. Sin embargo, esto personalmente me parecía poco. Me parece una base desde la que partir, una base no del todo errónea, porque ya digo, se desprende de los pensamientos basales de concebir el gesto anclado a una anatomía, a una articulación anatómica sujetada, pero entonces sí también se relacionaría una tipificación de estos gestos. Estaría atribuida
únicamente a los dispositivos, ¿no? En este sentido de Foucaultiano, que él de hecho rescata como con un juego de la tecnología, poco jugueteando, no se sabe muy bien de qué cariz, si a favor o en contra o cuál es su postura. Pero lo que me interesa sobre todo es eso, ¿no? Cómo hay una parte básica de la que se parte, que es un eje comunicador. Y si hay una instauración de sentido imaginal, no tiene que comunicar nada. Deleuze lo decía muy claro, no me acuerdo, diría que en los cursos sobre la creación, que es sobre cursos sobre la pintura, que dice que no, el arte, la obra de arte, más específico, no comunica nada, no posee información comunicante, sino que es una transmisión de intensidad, de traer el caos en las diversas formas en las que se pueda levantar, ni tan siquiera presentar. Entonces, esto a mí me lleva un poquito, para acercarme también a Deleuze, que es la pata de la que cogeo, reactivarlo o activarlo más bien con Artaud, con Antonin Artaud. Y sobre todo el teatro de la crueldad revelado en el teatro y su doble, dando pie a que no es un concepto propiamente de Artaud, el gesto, pero sí que está en todas aquellas pretensiones de dar una nueva versión, una nueva actualización de un teatro de la crueldad, una crueldad que no tiene nada que ver con la sangre, que no tiene nada que ver con la violencia desmedida, sino una crueldad que también señalará Jean-Luc Nancy en su ensayo Cruor. Etimológicamente, estoy haciendo mucha gimnasia etimológica, pero bueno, me lo tenéis que permitir. El cruor, que viene del latín sangre derramada, y es la raíz de la crueldad, pero también de lo cruel, de la crudeza, esa crudeza visceral, esa crueldad visceral no anatómica, sino visceral, de la intensidad digerida, gestada, gestionada y expresada en estos términos, ¿no? Hace un recorrido, sobre todo con el teatro balinés, y hace un recorrido con 4 modos que a mí me ha parecido importante destacar de cómo lo coge Artaud, porque el gesto en este caso no comunicaría, sino que desviaría, descentraría, en estos términos de Deleuze, las fuerzas subjetivas, ¿no? Las fuerzas subjetivantes. Por eso, si no contiene significados, también nos llevaría a una duda. Si no contiene significados, ni se organiza en un régimen representacional. Este paso por Artaud se podría decir que es anecdótico, pero me parece interesante para conectarlo propiamente con el jugo de esta ponencia, ¿no? ¿Cómo es capaz de generar imágenes? ¿Qué relación tiene con la imaginación como fuerza productiva y cómo se articula con la colectividad más allá de la individualidad que la ejecuta? No se podría decir, si no hay un rasgo anatómico, si no hay un rasgo que remite al cuerpo como entidad limitada dominada, si no hay un rasgo siquiera que da cuenta de su contexto sociocultural, sino que es un rasgo vivencial en estos términos, habría que comprenderlo en relación con el cuerpo sin órganos y el concepto de rostridad o máquina de rostridad de Deleuze y Guattari. El concepto del cuerpo sin órganos, y por eso decía que Artaud pareciera ser anecdótico, pero realmente no lo es. El concepto del cuerpo sin órganos, más o menos todos lo sabemos, viene de Artaud, de un poema de Artaud, de Van Gogh, el suicidio de la sociedad. El cuerpo es el cuerpo, está solo y no necesita órganos. Jamás el cuerpo es un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo, dirá Artaud. En este contexto, Deleuze, en dupla con Guattari, advierten, el proceso de liberar el cuerpo no puede realizarse de manera abrupta o sin precaución. Cito en Mil Mesetas: liberadlo al cuerpo con un gesto demasiado violento, destruid los estratos sin prudencia y os habréis matado vosotros mismos, hundido en un agujero negro o incluso arrastrado a una catástrofe, en lugar de trazar el plan. Y esto nos podría llevar a muchísimas derivas investigadoras, exploradoras. Por ejemplo, cómo se traza el plan, si esto tiene algo que ver con un programa, con un sistema o con un objetivo. Si el gesto se emplea con demasiada violencia, cuáles son los modos de gestar,
cuáles son los modos de implantar los gestos, de expresarlos, que por supuesto, bueno, esto está también en relación con el concepto de prudencia, muy presente en toda la obra de Deleuze y Guattari conjunta. En este sentido, el gesto nos conduce al CSO, al cuerpo sin órgano, implicando un doble movimiento. Por un lado, una relación meticulosa con los estratos, es decir, con las estructuras de las organizaciones existentes, y por otro, la búsqueda de líneas de fuga que permitan liberar las intensidades contenidas en el cuerpo. Apuntan a este proceso con precisión Deleuze y Guattari, también cito. Habría pues que hacer lo siguiente: instalarse en un estrato, experimentar las posibilidades que nos ofrece, buscar en él un lugar favorable, los eventuales movimientos de desterritorialización, las posibles líneas de fuga, experimentarlas, asegurar aquí y allá conjunciones de flujo, intentar segmento por segmento continuums de intensidades, tener siempre un pequeño fragmento de una nueva tierra. Solo así, manteniendo una relación meticulosa con los estratos, se consigue liberar las líneas de fuga, hacer pasar y huir los flujos conjugados, liberar intensidades continuas para lograr un CSO. El gesto aquí se nos evoca entonces ya no como un medio de expresión, de comunicación ni de información. Tampoco está en relación con los significados preexistentes al gesto, sino que se erige como un acto que produce sentido en cuanto que libera a las estructuras formales del lenguaje y las inscribe en un campo de intensidades que exceden cualquier intento de codificación. Por ello, el cuerpo sin órganos no sería posible comprenderlo como un concepto, sino como una práctica que invita a pensar el cuerpo y el gesto como fuerzas generativas capaces de abrir nuevos territorios y posibilidades vitalistas. Un cuerpo, por supuesto, en estos términos, que nunca podría estar delimitado por una piel, como podría pensarse desde una urdimbre psicoanalista, ni tan siquiera estaría dominado por las limitaciones socioculturales históricas, sino por las potencias que a él le componen. Cómo hacerse un cuerpo sin órganos no evoca qué es un cuerpo sin órganos. Y por ello, el gesto se encargaría de gestar vitalidad actuando sobre el cuerpo y no desde él, sobre sus potencias y no desde la propia finitud de su corporalidad. Sin embargo, en 1000 mesetas, y con esto ya me gustaría terminar, ¿no?, para ir retocando, en 1000 mesetas se produce una ampliación del gesto en relación con la rostridad y no nos parece tampoco baladí que la meseta sobre cómo hacerse un cuerpo sin órganos y año cero rostridad vayan seguidas una de la otra. La máquina de rostridad, descrita por los autores más que como una referencia fisionómica, constituye un dispositivo abstracto que organiza y codifica los modos de subjetivación y de significación dentro de un sistema de poder. Nos presenta como el rostro, entendido como una construcción sociopolítica, actúa como una interfaz que sobrecodifica el cuerpo y restringe sus posibilidades expresivas mediante la asignación de roles fijos y categorías identitarias. Es decir, el rostro, la rostridad más bien, no se limitaría tampoco a un fenómeno anatómico, tampoco a un fenómeno cultural, sino que implicaría un proceso más amplio de estructuración del espacio social y cultural. Por ello, lo de instaurar sentido imaginal, instaurar sentidos posibles, potenciales para poder actualizarse, dentro de nuestros mecanismos de síntesis, que sería la imaginación. Por eso la imaginación produce imágenes que no están subyugadas al aparato orgánico visual, ni tan siquiera a ninguno de los perceptivos basales, como serían los sensorios motrices, porque entonces estaríamos implicando de nuevo un sistema binario, mente y cuerpo, de un sistema binario que produce una economía libidinal, una economía de los afectos y las percepciones que fija de por sí un sujeto, siempre en un conjunto de relaciones biunívocas, hombre-mujer, adulto-niño, jefe subordinado, etc. Por ello, en lugar de reforzar estas dicotomías que están impuestas por la máquina de rostridad, el gesto descompone las categorías identitarias y desarticula las estructuras de poder que las sostienen. Lo que respecto al CSO, al cuerpo sin órgano, se denominarían automatismos. El gesto sería la instancia, la solicitud a la realidad, a la intensidad vivible, de desarticular estos anquilosamientos
que están en los automatismos. Por ello también digo que tiene relación con los planes. Cómo se desarrolla un plan, cómo se despliega un plan, un plano, tiene que ver cómo se disponen los cuerpos y las relaciones más que los propios cuerpos, que son lo que contribuye a la composición y descomposición de los propios cuerpos, a los territorios. Y de ahí que quería terminar con una cita. Bueno, todavía no. A fin de cuentas, el gesto es el encargado de desorganizar el cuerpo actuando sobre él, por tanto, el encargado de gestar cada vez un cuerpo sin órganos, porque no es uno, sino es toda la posibilidad de desarticular, articular, desarticular y cada vez ir minando los automatismos que en él habitan y crear nuevos. Y ya ahora sí terminar con una cita que dice: el rostro nunca supone un significante o un sujeto previos, afirman, sino que es producido por agenciamientos concretos de poder que desencadenan la máquina abstracta de rostridad. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos ahora a escuchar nuestra última ponencia de la mesa, que va a estar a cargo de Sergio Gregorio Tirado. Sergio es graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza, estudiante del Máster Interuniversitario de Investigación en Filosofía, Zaragoza, Murcia, La Laguna. Cuenta con artículos publicados acerca del estructuralismo de las pasiones, la construcción de subjetividad y el deseo de multitud. Algunos de sus intereses exploran la relación entre carne y técnica, lo marginal y lo fragmentario, o el intento de pensar más allá del fundamento. El título de su ponencia será Long Live the New Flesh, reinterpretación de la carne y transformación del cuerpo mediante la tecnología. Buenas tardes, muchas gracias a Luis por la presentación y a la organización del Congreso por permitirme estar aquí. Como ha dicho Luis, mi ponencia se titula Long Live the New Flesh, reinterpretación de la carne y transformación del cuerpo mediante la tecnología. A lo largo de la historia del pensamiento, y más concretamente en las reflexiones que van más allá de la segunda mitad del siglo XX, podemos encontrar un compendio de autores que diagnostican diferentes cambios en el cuerpo, en su cuerpo y en el cuerpo en general. En el curso de la historia reciente, que todavía se mantiene operativa en una proyección hacia el futuro sin conclusión, asistimos a una serie de transformaciones que son consecuencia del proceso moderno y tardomoderno de tecnificación turboacrecentada. El efecto de esta serie de fenómenos, concretizados a través de diferentes vías, trae consigo una reinterpretación del cuerpo, fáctica antes que conceptual, pero conceptual como consecuencia del factum de la transformación. Ya en la ética spinoziana puede leerse que, ciertamente, nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo. El cuerpo contemporáneo se halla en una constante actualización de las virtualidades ligadas al desarrollo tecnológico característico de nuestro tiempo. Al comienzo de Antidipo, publicado en 1972, Deleuze y Guattari escriben que ya no existe ni hombre ni naturaleza, en todas partes, máquinas productoras o deseantes. El diagnóstico del uso guattariano queda cristalizado posteriormente por Haraway mediante el concepto de cyborg,
concepto que habitamos y somos en tanto que nuestros cuerpos se hallan en tránsito e hibridación con la materia tecnológica. Según la autora, un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Haraway ha recogido recientemente el término de Haraway para completar su definición, señalando que el cyborg no es la forma de una subjetividad futura, nebulosa de ciencia ficción, sino la tendencia de la subjetividad contemporánea. Todos estos cambios somáticos experimentados en la contemporaneidad han tenido sus respectivas proyecciones en el plano artístico-cultural. Uno de los casos más paradigmáticos y lúcidos a este respecto lo hallamos en el cine de David Cronenberg, y más concretamente en su producción cinematográfica desde Videodrome de 1987, película fundadora del cine de la nueva carne, hasta la reciente Crimes of the Future de 2022, así como las expresiones cinematográficas de otros directores que pueden enmarcarse dentro del proyecto fílmico cronenbergiano de la nueva carne. El objetivo del presente texto, de la presente ponencia, consiste en analizar el cine de la nueva carne desde el punto de vista de su problemática central, la transformación del cuerpo mediante la tecnología y la consecuente asunción de un nuevo concepto de carne que sobrepasa los dualismos entre organicidad y materia tecnológica. El origen del New Flesh Cinema tiene cabida en la escena final de Videodrome, cuando Max Renn, antes de su intencional tránsito hacia la muerte como consecuencia última del abandono de la vieja carne, enuncia las siguientes palabras, primero a través de la pantalla, como un anticipo de su nueva condición, y posteriormente desde la vieja carne, que está a punto de dejar atrás. Long live the new flesh. Aunque esa escena, ubicada al final de la película, se haya convertido en el elemento fundacional de la nueva carne, en su representación estética mediante la cultura cinematográfica, en realidad encontramos las claves del proyecto New Flesh en otra escena anterior. Cronenberg pone en boca de Blanca O'Vivian, que está siendo visitada por Max en busca de respuestas acerca de sus alucinaciones tecnológicas, algunas de las ideas fundamentales de la nueva carne. Entre ellas se encuentra la convicción de que la siguiente fase de la evolución humana no puede darse más que desde la interpretación del ser humano como un animal tecnológico y el convencimiento de que la vida pública en la televisión es más real que la vida privada en carne y hueso. Esas ideas, sin embargo, no abarcan la totalidad del proyecto cronenbergiano de la nueva carne. En otras de sus películas posteriores se concretan otras perspectivas complementarias que confluyen en torno al marco general abierto de la New Flesh. La definición más exacta, por abordar en su interior el resto de ideas expresadas, podemos encontrarla en Crash de 1996. Se dice allí, es algo que nos afecta íntimamente a todos, la reconstrucción del cuerpo humano por la tecnología. Ahora bien, una vez definida la nueva carne, de manera general como la transformación, más que la reconstrucción, del cuerpo humano, la vieja carne, por la tecnología, debemos establecer una serie de precisiones que delimitan su objeto dentro del ámbito de la representación fílmica respecto al de otros géneros cinematográficos similares, relacionados o incluso confluyentes. A continuación voy a intentar darle una forma más concreta al cine de la nueva carne, estableciendo sus límites respecto a otros dos géneros cinematográficos, el body horror y el cyberpunk. Después de eso, una vez realizada esa tarea preliminar, trataré los problemas fundamentales del cine de Cronenberg más allá de sus propios supuestos. En primer lugar, la relación entre cuerpo y máquina, y como consecuencia, la posición dicotómica entre el rechazo y la aceptación de la vieja y la nueva carne. Por un lado, el body horror es un género que busca destacar lo grotesco del cuerpo, llevando sus posibilidades destructivas hasta sus últimas consecuencias, incluyendo siempre elementos relacionados con el exceso visual e imaginativo de lo mórbido. Sangre, sexo, violencia y sensación de disgusto físico y psicológico. En resumen, el body horror se deriva principalmente de la destrucción o degeneración gráfica del cuerpo. Así, en Travel Every Day, vemos tendencias caníbales, en Anticristo escenas de mutilación genital, o en Possession la relación carnal entre una mujer y un trozo de materia de carácter inhumano. Por otro lado, el cyberpunk es un género que pone en escena la transformación sociocultural en sentido amplio, generalmente desde puntos de vista distópicos a través del avance de la tecnología. Plantea futuros distantes donde un uso supramoral de la cibernética concluye en una mayor diferenciación de los niveles de vida y en una problematización de la identidad humana. Uno de los elementos más relevantes del cyberpunk también es, como sucede con el New Flesh Cinema, la transformación del cuerpo mediante la tecnología. Es necesario, como haremos a continuación, aclarar la diferencia entre ambas formas de tratar el mismo tema. Algunos ejemplos del cyberpunk en el cine podrían ser Alphaville, Akira o Blade Runner. El New Flesh Cinema ocuparía un lugar intermedio entre el body horror y el cyberpunk. En el tránsito que los personajes de las películas de Cronenberg realizan entre la vieja y la nueva carne, se pone en escena una degradación física de la vieja carne y una posterior imbricación de organismo corporal y materia tecnológica, dando así lugar a la nueva carne como una superación de la dicotomía entre ambos ámbitos, el corporal y el tecnológico, el natural y el cultural. Volviendo a la escena final de Videodrome, Max destruye su propio cuerpo, su vieja carne, con una pistola de carne biomecánica,
destruye un cuerpo separado de la realidad tecnológica con una hibridación entre organismo y tecnología, elementos que ya no pueden ser tomados como cosas diferentes, sino solamente ya como una unidad tecnológico-somática. Esta misma escena sirve para ilustrar la diferencia que existe entre la manera de tratar la relación cuerpo-tecnología desde el cyberpunk y desde la New Flesh. Los supuestos filosóficos del género cyberpunk son cartesianos y radicalmente dicotómicos, aunque eso puede ponerse en duda de todas formas, porque hay películas que intentan salir de este marco, pero tomémoslo de manera general. El sujeto cogitativo no está constituido por el cuerpo, por lo tanto, el individuo puede utilizar el avance de la tecnología y de la cibernética para modificar su materia corporal y aumentar sus capacidades físicas sin transformar la esencia de su ser. En cambio, Max Herrén, como el resto de protagonistas del cine de Cronenberg, así como algunos personajes del cine de otros directores enmarcados dentro del proyecto cinematográfico de la nueva carne, sufre una transformación completa, una transmutación de la vieja carne, cuerpo interpretado como interioridad, frente a los elementos tecnológicos ajenos al propio cuerpo, pero con los que es posible ponerse en relación, en la nueva carne, hibridación tecnológico-somática, superación de la dicotomía entre el adentro y el afuera del ser. La nueva carne, en el cine de Cronenberg, es una hibridación tecnológico-somática, de manera que cualquier escisión previa entre los dos ámbitos, el de la máquina y el del cuerpo, queda rebasada. Videodrome es una película de 1987, pero la importancia de la tecnología dentro del plano humano y que conlleva una transformación del mismo, lleva siendo tratada explícitamente, por lo menos, desde 1927. En Ser y Tiempo, Heidegger ya se molestó en señalar que no es un capricho terminológico el que nos lleva a evitar términos como sujeto, alma, conciencia, espíritu, persona, vida u hombre, para designar al ente que somos nosotros mismos. Algunas de esas formas de interpretar no son válidas desde diferentes puntos de vista concretos, que hablan con sus propios términos. Por ejemplo, podemos afirmar que somos Homo sapiens desde el punto de vista de la biología, pero lo que no podemos hacer es reducir todo lo que somos ni a esa explicación ni a la del resto de ciencias positivas. Heidegger concreta su posición 20 años después en la publicación de Ser y Tiempo, en su carta sobre el humanismo. Y leo el fragmento en su totalidad, que es bastante amplio, pero que creo que explica esto de manera bastante sucinta. Dice Heidegger allí: el cuerpo del hombre es algo esencial. Bueno, aquí utiliza hombre, aunque previamente había dicho que no se podía utilizar, ¿no? Pero el cuerpo del hombre es algo esencialmente distinto de un organismo animal. La confusión del biologismo no se supera por añadirle a la parte corporal del hombre el alma el espíritu, y al espíritu lo existencial, y además predicar más alto que nunca la elevada estima que se debe tener al espíritu si después se vuelve a caer en la vivencia de la vida, advirtiendo y asegurando que los rígidos conceptos del pensar destruyen la corriente de la vida y que el pensar del ser desfigura la existencia. Que la fisiología y la química fisiológica puedan investigar al ser humano en su calidad de organismo desde la perspectiva de las ciencias naturales no prueba en modo alguno que en eso orgánico, es decir, en el cuerpo científicamente explicado, resida la esencia del hombre. Después de todo, bien podría ser que la naturaleza ocultase su esencia precisamente en la cara que presenta al dominio técnico del hombre. Heidegger elimina de sus planteamientos la posibilidad de interpretarnos esencialmente mediante la biología. Para él, el Dasein es fundamentalmente tecnológico. Bataille, en su teoría de la religión, sigue un camino similar al de Heidegger. Dice lo siguiente: de forma general, el mundo de las cosas es sentido como una decadencia. Arrastra la alienación de quien lo ha creado. Es un principio fundamental. Subordinar no es solo modificar el elemento subordinado, sino ser uno mismo modificado. La herramienta cambia juntamente a la naturaleza y al hombre. En el momento en el que modificamos la naturaleza, mediante una herramienta, como expone Bataille, estamos haciendo ya uso de la tecnología y, en cierta manera, atendiendo a las conclusiones que se derivan de la ontología heideggeriana. Tanto la naturaleza como nosotros mismos somos ya tecnología en el momento de la modificación. La pistola de carne biomecánica, adherida en la mano del protagonista de Videodrome, supone una completa tecnologización de su cuerpo en el tránsito de la vieja a la nueva carne. Sin embargo, no es tan sencillo como que sea un paso del organismo biológico al aparato tecnológico, donde toda naturaleza quedaría perdida en favor del producto culturalmente conformado. En las películas de Cronenberg y en el cine de la nueva carne como proyecto general, se origina una ruptura con la escisión naturaleza-cultura en la implicación permanente de ambos ámbitos. En la pistola de carne biomecánica, por continuar con el mismo ejemplo, se produce una fusión entre la organicidad del aparato tecnológico y la tecnologización del cuerpo orgánico. Tanto en Videodrome como en el resto de películas de Cronenberg, que pueden inscribirse dentro del proyecto de la nueva carne, vemos constantemente personajes transmutados cuya metamorfosis no consiste únicamente en el devenir maquínico del humano biológico, sino más bien en una transformación que supone la ruptura de la dicotomía entre cuerpo humano y materia tecnológica,
de manera que se interpreta la organicidad del cuerpo como una entidad tecnológica, pero al mismo tiempo los aparatos tecnológicos como corporalidades orgánicamente conformadas. Estos planteamientos derivados del cine de la nueva carne no son contradictorios con la noción de cyborg que destacábamos en la introducción de la presente ponencia. Deleuze, Guattari, Haraway y Wara West destacan precisamente la superación de esa escisión desde sus propios marcos teóricos. El Dasein heideggeriano, en ese sentido, también sería un cyborg. Para explicar mejor por qué la noción de cyborg no se opone a la superación de la dicotomía naturaleza-cultura, merece la pena destacar con un poco más de detalle la posición de Haraway. En el Manifiesto de las Especies de Compañía dice lo siguiente: los cyborgs pueden ser figuras para vivir dentro de las contradicciones, atentos a las naturoculturas de las prácticas mundanas, opuestos a los desesperados mitos de la autogestación, abrazando la mortalidad como condición para la vida y alertas a las civilizaciones históricamente emergentes que actualmente están poblando el mundo en todas sus escalas contingentes. El cyborg contemporáneo, representado en las películas de Cronenberg, es una hibridación naturocultural, y en este sentido, que supera las decisiones clásicas arrastradas por la tradición, naturaleza-cultura, cuerpo-mente, fuera-dentro. En conclusión, respecto a lo que estoy hablando en esta parte de la ponencia, en un primer visionado de las películas de Cronenberg, enmarcadas dentro del cine de la nueva carne, podríamos interpretar que los personajes representados en la pantalla, que son en primera instancia humanos biológicos, sufren un devenir maquínico. Sin embargo, como he señalado, lo que se produce de modo primario, siendo lo anterior cierto, pero no suficiente para la explicación necesaria del fenómeno, es un devenir monista naturocultural del paradigma dualista naturaleza-cultura, así como un devenir holista del paradigma reduccionista. Cronenberg nos muestra una serie de transformaciones asociadas a lo que algunos autores contemporáneos conciben como cyborg postmoderno. Pero no podemos tomarnos esta cuestión sino como un inicio constante que por fuerza, debido a las condiciones contextuales presentadas alrededor del organismo tecnología, debe repetirse. Es por esto que a Max, el protagonista de Videodrome, se le advierte lo siguiente. Se le dice: tu cuerpo ya ha sufrido muchos cambios, pero eso es solo el principio de la nueva carne. Además, al hallarse en su fase inicial, la nueva carne suscita algunos problemas en los que me voy a centrar a continuación en la última parte de la intervención y que podría titular algo así como neoórganos entre el rechazo y la aceptación de la vieja y la nueva carne. Al final del culpable, Bataille expresa lo siguiente: el agotamiento me impedía reír. Sin embargo, lo que ascendía conmigo a la cumbre no era más que una risa infinita. La experiencia vital agota. La vida trae consigo situaciones fatales llenas de agonía y sufrimiento. Y sin embargo, Bataille, influido por la posición nietzscheana, reirá hasta la muerte. Allí donde hay dolor, Bataille alude al juego y a la risa, pero no evitando el dolor, sino sufriendo hasta las últimas consecuencias. Bataille expresa lo grotesco de la vida para acabar por aceptarlo de manera radical. Ocurre lo contrario en la obra de Cioran, quien piensa en algunos puntos de su obra que se debe luchar contra la bestia, contra la carne, y que más vale matarse de inmediato. Si bien es cierto que por varias razones no puede establecerse una decisión drástica entre la posición que ambos autores adoptan frente a su carne, podemos aceptarla provisionalmente para profundizar en uno de los mayores problemas que plantea el tránsito hacia la nueva carne: la confrontación entre una posición vitalista de aceptación y una posición pesimista de rechazo en la relación del cyborg con la nueva carne que le constituye. Este problema queda perfectamente cristalizado en el trayecto personal que sufre Saul Tenser a lo largo de Crimes of the Future. En un poema de Artaud puede leerse: hay que sustituir a la naturaleza allí donde puede ser sustituida. Deben crearse nuevos campos de actividad donde reinarán por fin los falsos productos fabricados, todos los inmundos sucedáneos sintéticos. Basta de frutas, basta de árboles, basta de legumbres y por lo tanto basta de alimentos, solo productos sintéticos hasta la saciedad. Esto resume en buena medida la situación presente en la película de Cronenberg. Saul sufre un crecimiento espontáneo de órganos nunca antes vistos, y en lugar de aceptar la transformación de su cuerpo y adaptar el medio a sus nuevas condiciones vitales, lo que hace es negar constantemente su cuerpo, extirpando cada nuevo órgano en una especie de performance similar al teatro de la crueldad artaudiano o al necroteatro mexicano. Mientras Saul niega reiteradamente el tránsito hacia su nueva carne, Lange, otro personaje de la película, por otro lado, modifica por completo su sistema digestivo, adaptándolo para el consumo de materia sintética. Lo que Lange acepta en el plano artificial, Saul lo niega en el plano natural. En realidad, Saul ha sufrido en su cuerpo espontáneamente lo que Lange se ha provocado a sí mismo quirúrgicamente. Lange, además de autoasistirse para modificar su cuerpo mediante el uso de la tecnología médica, ha propagado su propia posición
de manera que más gente ha seguido el mismo proceso con la finalidad de consumir sus propios residuos sintéticos reciclados en nuevas formas de alimento, que llaman en la película comida moderna, o que podría llamarse también comida antimoderna, en el sentido en el que se comen los excesos de la propia modernidad. Sus acciones revolucionarias le llevarán, sin embargo, al asesinato institucional. A lo largo de toda la película, Saúl muestra resistencias frente a los cambios que le acaecen, cambios que otros están dispuestos a adoptar de manera voluntaria. De esta manera, representa la posición que Artaud expresa con las siguientes palabras. El cuerpo no tiene necesidad de órganos. Todo órgano es un parásito. Recubre una función parasitaria destinada a hacer vivir un ser que no debiera vivir. Tal es así que no hay nada más ignoblemente inútil que el órgano llamado corazón, el cual es el más sucio medio que los seres pudieran inventar para chupar la vida en mí. Los movimientos del corazón no son otra cosa que una maniobra en la que el ser se libra sobre mí para arrebatarme lo que le niego sin cesar. Saúl y Lange son dos representaciones diferentes de la nueva carne. Por un lado, Saúl se adhiere durante toda la película a la actitud que señalaba previamente a través de Cioran. Mientras que Cioran niega su carne, Saúl rechaza el tránsito hacia la nueva carne. Por otro lado, Lange se muestra desde el principio en un estado más próximo al de Bataille. Es él mismo quien busca la consecución de la nueva carne, que interpreta como una afirmación de sí mismo, partiendo de la premisa de su posibilidad. Según la posición de Lange, la condición que nos constituye es naturalmente antinatural. Es aquí donde este personaje entra en confluencia con todos los planteamientos que señalaba en el apartado anterior. Lange excede el marco esencialista de su existencia para proclamarse como posibilidad naturocultural. Sin embargo, en el transcurso de la película, Lange es asesinado. Será el acercamiento que Saúl tiene hacia la posición de Lange lo que le lleve en la escena final, en la que consume por primera vez comida sintética tras haber dejado de extirparse los neoórganos, a cambiar su actitud vital, del rechazo de la nueva carne a su aceptación y consiguiente negación de la vieja carne. Podemos interpretar, por lo tanto, que Cronenberg opta por la posición que hemos expresado a través de Bataille, la aceptación afirmativa de los cambios tecnobiológicos, la asunción de la nueva carne. Saúl, tras haber extraído sus neoórganos reiteradamente, acepta su condición de híbrido en tránsito en una escena final que invoca la pasión de Juana de Arco. Deja atrás la performance ejercida en el teatro de la crueldad para asumir los cambios de la materia somático-tecnológica. La carne reinterpretada ahora a la luz de la imbricación de lo que solamente antes podía ser una dualidad, naturaleza y cultura, cuerpo biológico y entorno tecnológico, sujeto y objeto, se convierte en la constitución inmanente fundamental del cyborg postmoderno teorizado por Haraway y recogido por otros autores posteriores. Lo natural y lo sintético, en las representaciones estéticas del cine de Cronenberg, así como en la de otros directores del cine New Flesh, se fusionan en una misma entidad no aislada del resto de materia orgánico-tecnológica. Los cuerpos en tránsito de las películas cronenbergianas se dirigen al espectador y exclaman: «Larga vida a la nueva carne». Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Pasamos ahora a la ronda de preguntas, de diálogo. Si alguien quiere... Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿Cómo relaciona su trabajo de Cronenberg con el pensamiento poshumano de Radotti? ¿Cómo se relaciona en su caso? Así, bueno, igual hacemos... ¿Te parece? Sí. Una ronda, hacemos 3, ¿sí? Yo también tenía dos preguntas, una para Eduardo y otra para la última ponencia. La primera, para esta conversación que construimos sobre el gesto, y recogiendo un poco lo que se dice al final de Rostridad, ¿no? Que hay unas cabezas ahí buscadoras que nos invitan a imaginar nuevas máquinas abstractas que no necesariamente pasen por el rostro, ¿no? Nuevas formas, ¿no? De producir. Me preguntaba si a ti, Álvaro, te encajaba más o menos esta proceso gestual, esta función del gesto, como máquina abstracta que pudiera oponerse al rostro, o sea, lo que rostrifica como significante el gesto, a lo mejor podría hacer gesto asignificante, no sé si te encaja o no, o tal. Y luego la última posición de Bataille, que me ha encantado, soy groupie de todas las referencias que has sacado, me encantan, pero me preguntaba si no se ha puesto un poco a Bataille como un nihilismo negativo de aceptar la transformación de la nueva carne que viene, cuando a lo mejor lo que podríamos encontrar
encontrar también en Bataille sería más interesante que una afirmación no implica una aceptación, ¿no? O sea, de tanto decir sí, muchas veces acabamos diciendo que no. Por eso pienso también en la lucha de Bataille contra el fascismo en Suecia, que a lo mejor me ha quedado como muy, la última parte como muy Miklandianesco, ¿no? De acepto lo que venga, voy a muerte y vamos todos a la mierda. En Bataille no veo tanto una afirmación tan loca, sino como una selección. ¿Alguien más? Si se me permite. Bueno, muchas gracias de nuevo. Pero bueno, es para Sergio, porque me ha parecido muy interesante. Más que como una pregunta concreta, sí, podría formularla como algo concreto, pero es una quizá oportunidad para desarrollar algo que has dicho, que me ha parecido interesante. Yo personalmente no sabría cómo ubicarlo, pero bueno, si más has dicho que Heidegger postula el cyborg, ya el Dasein como figura cyborg, me parece curioso, sobre todo porque hay un fuerte antropoformismo en el Dasein y un cierto tipo de antropoformismo además, pero quizá es mi lectura y me parece interesante poder saber cómo enfocar un cyborg. Quizá la pregunta concreta sería más bien, ¿el cyborg necesariamente es humano? Y quizá dejarlo, no sé. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por todas las preguntas. Voy a intentar responder poco a poco. Pero sobre la primera pregunta, en plan, en relación a la cuestión de Braidotti, la verdad es que a Braidotti no la he leído demasiado, he leído algún fragmento sobre su posición del posthumanismo y demás, pero yo creo que en principio estaría bastante en confluencia, al menos con lo que he dicho, acerca de la superación dentro de los procesos de subjetivación, más allá de la superación de las dicotomías que previamente construían el sujeto y toda esa serie de cuestiones. Y sobre todo en lo que hacía mucho énfasis, que no sé si esto es exactamente Braidotti también lo que realiza en su trabajo sobre el posthumanismo, es en el hecho de que el devenir maquínico del humano biológico al que me refería no es exactamente una transformación del orgánico por la materia tecnológica, sino que es más bien va en camino hacia lo que Haraway menciona cuando menciona ese concepto de las naturoculturas emergentes y toda esa serie de cuestiones, o sea, interpretar el sujeto, si es que el sujeto es una palabra que se puede utilizar, porque también es toda la cuestión del posthumanismo va también en contra de la posibilidad de utilizar categorías como esa, ¿no? Tiene que ver con esa confluencia que excede más allá de las dicotomías entre la tecnología y la materia humana, ¿no? Lo que en teoría se traduce como lo humano. Entonces yo creo que en ese sentido habría confluencia, pero sí que es algo que tendría que trabajar más, pero gracias por sacar la referencia porque intentaré relacionarlo seguramente. Sobre la segunda pregunta, gracias por compartir también el placer por las referencias utilizadas. Y sobre la que has comentado de Bataille, es cierto que podría parecer en primera instancia que estoy utilizándolo para una aceptación radical de transformaciones tecnológicas que muchas veces escapan a nuestro alcance, pero utilizaba justamente el ejemplo de Crímenes del Futuro, la película de 2022 de Cronenberg, porque se da como un caso muy interesante entre estos dos personajes que ponen, el de Saul Tenser, que tiene como todo este crecimiento de los neoórganos de manera, entre comillas, natural, ¿no? Que le viene dado de por sí, mientras que Lange, el otro personaje, se realiza una operación quirúrgica para transformar su cuerpo, pero a través de una decisión activa, o sea, está ejerciendo una determinada violencia sobre su propio cuerpo, pero con unas bases políticas detrás, que son básicamente transformar todo el organismo, también entre comillas, porque con Artaud hemos visto que también se pone en cuestión la organización de los órganos. La organización de los órganos precede al hecho de que tengamos órganos en el cuerpo, ¿no? En algún sentido tiene que ver con una cuestión de interpretación. Entonces, Lange, este personaje, en base a unas determinadas políticas que ya acepta previamente, o sea que son deliberadas, entonces ejerce una modificación en su cuerpo
una modificación que es violenta, pero que sirve para afirmarse y para afirmar también unos determinados estándares políticos que no tendrían que ver con la simple aceptación de lo que viene. Entonces, en ese sentido, me alejaría de los planteamientos de Nikland, definitivamente. Sí. Y sobre la última pregunta acerca de Heidegger, eso también es muy controvertido, porque, claro, en la cuestión de la tecnología, acerca de la teoría heideggeriana y todo esto, suele derivar, al menos en una lectura clásica, primero en tecnofobia y segundo en antropomorfismo, ¿no? Pero, por suerte, creo que las obras pueden trascender más allá de sus autores. He intentado hacer un gesto de elasticidad teórica, llevando su planteamiento ontológico más allá de lo que el propio Heidegger quisiese hacer con su obra, ¿no? Entonces, yo considero que hay una lectura posible, tanto en Ser y Tiempo como en la Carta sobre el Humanismo, que permite darle la vuelta al planteamiento acerca de la tecnología en Heidegger, en el sentido de que nosotros seríamos tecnología, también el martillo que sirve para utilizar el zapato, también el taller en el que el zapato es manufacturado, etc. Y tecnología se podría llevar también más allá, en el sentido, ligándolo con las concepciones de Deleuze, Haraway, etc., a un planteamiento que vaya más allá de lo meramente técnico en su oposición con lo orgánico, ¿no? Que es lo que he intentado realizar. Lo que pasa es que primero hay que realizar ese paso previo de interpretar a Heidegger más allá de Heidegger. Así que gracias por las preguntas. Bueno, pues por intentar responder, no sé si será una respuesta, así perdón, pero bueno, así resumiendo es como dar una suerte de paralelismo o jugar con el concepto de máquina abstracta y máquina gestual o gestora o como queramos emitirla, ¿no? Creo que sería, o sea, hasta donde yo tengo entendido, debería quizá introducirme más en ello, pero hasta donde tengo entendido, la máquina abstracta hace de las suyas de conciencia. Por supuesto, cogido con pinzas y sabiendo escaparse de esa tradición de conciencia, si no dirían directamente conciencia y a otra cosa. Pero máquina abstracta yo lo entiendo enfocado, de hecho, como un desprendimiento del concepto de conciencia, ¿no? El gesto creo que, o la máquina gestual o cualquier tipo de factoría unificadora de gestos, etc., que realmente lo que sería la máquina imaginal, porque lo que se produce en última instancia son imágenes. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, creo que sería algo incluso anteceder a ese concepto de máquina abstracta. El gesto acompaña pensamientos, acompaña acciones, pero no en el momento en el que centramos el hecho en la causa. Habría que dirigir a una cadena efectual infinita, que no hay un primer origen. Por lo tanto, el gesto no se origina él solo, sino se emite, se disloca, también lo tengo como escrito ahí, pero como quería hacerlo también bien un poquito más oral, el gesto convoca, invoca y provoca, por eso mismo, porque no necesita de otra cosa más que del gesto y a su vez lo necesita todo. La máquina abstracta precisa de entidades corpóreas y de sus relaciones. El gesto provoca, invoca y convoca esas relaciones. Y por eso digo que la relación con el plan, con el concepto de plan, de concebir un plan, configurar o conformar un plan, porque no podemos tener en mente un objetivo cuando conformamos el plan, porque entonces sería un programa. Tampoco podemos concebir un comienzo, porque entonces sería un sistema. El plan se traza en cuanto que plan, en el mismo trazado. Entonces el gesto invoca, provoca y convoca las imágenes, originándolas, acudiendo a las intensidades del concepto de vida, de la propia fuerza activa que origina. Entonces, por eso es un concepto en lo que produce el gesto son imágenes, pero imágenes en un sentido amplio que no está detenido en un fenómeno ni en un ente. No sé, he dicho muchas cosas. Sí, en ese orden. Yo tengo una pregunta para Alejandro, y continuando con lo que venías diciendo, te quería preguntar si... Álvaro, perdón.
gesto puede crear comunidad? ¿Y cómo lo relacionarías con la cuestión de la imagen y de la imaginación? Porque me gusta la manera en la que haces jugar de alguna manera ahí a Kant. Sí. Tenía una pregunta para Tania. Me ha gustado bastante tu ponencia, pero no cabe entender tu tesis, la idea de que Bergson puede ser rescatado, incluso, esto lo voy a decir y si lo digo mal, pues me corrigen, que Bergson puede ser más útil en sus componentes teóricos que Deleuze, o no hay esa comparación, o simplemente tú invitas a rescatar la teoría de Bergson un poco criticando la crítica que le hace Deleuze. Y la pregunta, por concretarla, es ¿cuál sería exactamente la diferencia entre la teoría del tiempo de Bergson y la teoría del tiempo del segundo libro de cine de Deleuze, de la imagen-tiempo y la imagen-cristal? Si ves alguna diferencia, si hay alguna que a ti te interese más para rescatar que otra. Y eso es. Y gracias por vuestras ponencias, porque todas han estado geniales. ¿Una más de este bloque? No sabía si hacerlo, ¿no? Pero bueno. Es para mí, para Álvaro. Alejandro también. Uno le llama Alberto. Muy delesiano, ¿no? No, me ha parecido entender que el gesto desterritorializa el organismo. Mi pregunta es muy simple. ¿Es cualquier gesto desterritorializa o hay una selección de gestos que sí y otros que no? Eso es. Y gracias por las ponencias, me han parecido brillantes. Si estás de acuerdo, se nos comprende que no hablamos. ¿Tú también por eso? ¿O Vale. sigues pensando? Sí, estoy un poco... Vale, entonces si empezamos contigo. Vale. Sí, porque yo pienso según hablo o hablo según pienso. Voy un poco en orden, pero realmente creo que puedo responder a las dos juntas. Quizá comunidad en el gesto y solo los gestos desterritorializan, no hay una selección de ellos. Eliminado del plano moral, voy a responder creo que primero el día. Eliminando el plano moral, solo desterritorializa. Y de hecho, la gracia que en Cómo hacerse en un cuerpo sin órgano diga que un gesto demasiado violento produce una desterritorialización demasiado rápida, es un rasgo de ello. El gesto lo único que hace es desterritorializar. La imagen, si se detiene en imagen, reterritorializa. Por eso digo que produce imágenes. Produce imágenes que no están quietas, y las que deberíamos concebir como estáticas, entonces estaríamos implantando la cadena causal, una ética de las causas, en este caso, rescatando este lenguaje de lógica del sentido. Entonces, sí, el gesto lo único que puede hacer es desterritorializar, porque lo que propone es un movimiento desestructurador, elimina, se posiciona entre las imágenes para convocar las todas, y aquí conecto, en esta convocación es donde se provoca la comunidad. Quizá una comunidad compleja a nivel jurídico, porque es una comunidad que no posee individuos. Quizá, esto me lo estoy inventando un poco, pero tiene sentido según hablo. Una comunidad que no posee individuos diferenciados, pero tampoco creo que indiferenciados, porque la comunidad per se. Una comunidad, en este sentido, por venir, porque nunca se desarrolla, y por eso también digo que están comunicadas estas dos preguntas, porque siempre en el momento en el que se reterritorializa en una imagen, se desterritorializa con nuevas gestualidades y se gestan afectos, perceptos y conceptos nuevos, y a través de eso se invocan espacios y temporalidades desde las que y hacia las que efectuar, pero nunca concibiéndolo como una sustancia o una localización. Entonces, el gesto es algo muy banal. A mí me gusta mucho pensar a Deleuze, y perdón si ya me desarrollo mucho, quiero cortar ya, en el día a día, porque creo que es de los pocos pensadores que se nos prestan a estas cosas. El gesto no tiene que ver con mover las manos y decir que eres amanerado o usar ciertas palabras que no, que también. El gesto va previo
a la invocación de los cuerpos, porque es lo que lo invoca los propios cuerpos, en este sentido, imágenes, cuerpos. Imbuirte de un sentido social hace mucho más que participar de hechos sociales. Así como muy abstracto, no sé si se entiende. Nada, muchas gracias. Bueno, me parece bien retomar cuál es mi propuesta de conclusión, porque es una cosa como que más bien quería lanzar sin como dar nada por finalizado, sino como que es algo que uno piensa al leer en paralelo a Bergson y a Deleuze, como que no soy la primera en pensarlo. Que, a ver, lo que propone Deleuze, que yo creo que también sería interesante ver sobre qué cine están hablando estas personas, ¿no? Arrojaba esa categoría del cine de actualidades, pero tendríamos como que ver sus características más concretas para entender a qué están refiriéndose Bergson, porque es al cine al que está refiriéndose él. Es un cine que son grabaciones banales de cualquier gesto de la cotidianidad que duran 5 minutos, 10 minutos, son pequeñas bobinas y consisten en ver, yo qué sé, un elefante que se come algo. Ya está, película, ¿no? Y es como eso lo que a Bergson le espantaba como una cierta banalidad del tiempo, ¿no? Y eso como que lo contraponía con la virtualidad y demás. Entonces, Deleuze, sin embargo, lo que dice es que Bergson estaba como equivocado en su enfrentamiento a el cine, y lo que hace es recuperar a Bergson para pensar el cine, ¿no? O sea, de alguna manera, Deleuze lo que quiere decir es que el cine radicaliza las ideas de Bergson, son básicamente el ejemplo de ciertas ideas de Bergson, ¿no? Y yo creo que es más interesante al contrario, y que lo que propone Deleuze es desvirtualizar de cierta manera los presupuestos de Bergson, porque en realidad sí que tiene mucho sentido pensarle con el cine narrativo, en términos de memoria, ¿no? Porque el cine narrativo funciona más con memoria que con actualidad que se siguen unas a otras. Entonces creo que tiene más sentido, y esta es mi propuesta, utilizar a Bergson para pensar nuevo cine, ¿no? Quiero decir, usar las ideas de Bergson, algunas de ellas junto con Deleuze, para radicalizar los cines actuales, como tiene mucho que ver con la ponencia de la pareja de compañeros, esos nuevos cines que se exceden de las constricciones de la narratividad y todo lo que impone eso a la temporalidad, ¿no? Y esta proposición, o lo que yo propongo, no requiere de asumir que Bergson podría convivir tranquilamente con el cine en general, ¿no? Como que él obviamente siempre está como, tiene ahí una tensión, entonces como que no es necesario eso para emplearlo en una radicalización de un cine temporal, ¿no? O sea, como que eso, o sea, quiero salvar como esas disensiones de Bergson porque creo que son importantes y que son justamente lo que le diferencia a Deleuze, ¿no? Porque Deleuze se reconcilia mucho más con el cine, pero también como que hace toda esa divergencia de la imagen-tiempo, de la imagen-movimiento. Entonces, bueno, como que Deleuze justamente también recupera este cine de actualidades, ¿no? Que es un cine de 1910, de 1915, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en el cine clásico, en los primeros cines, es como ya un cine narrativo, pero es que eso fue una imposición, ¿no? En realidad, a un cine que era una oportunidad de imaginar la creación de imágenes en movimientos que murió de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, sí, no sé si he respondido eso. Pues, ¿alguna otra pregunta? Ya en realidad estamos sobre el tiempo. Pues si no hay ninguna otra pregunta, gracias a Les 5, hace un rato dije 4, por sus ponencias, gracias a todos ustedes.